Bueno, siguiendo aquí con las diferentes maneras que Satanás nos ataca, también nos acusa, es el acusador de los hermanos. Pero nuevamente tenemos que pensar bíblicamente acerca de esos temas. Muchos creen que Satanás puede acusarte aquí en tu cerebro, porque la Biblia dice que Él es el acusador de los hermanos. Pero tenemos que ir al pasaje que nos habla de esto, que es Apocalipsis 12, que nos dice de manera explícita dónde y cómo Satanás nos acusa. Y no es en nuestra mente. Dice que Satanás ha sido lanzado fuera, dice, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, ¿dónde? Final de Apocalipsis 12:10. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, ¿dónde es que Satanás te acusa? En el cielo, no en tu mente. Quien te acusa en tu mente es tu mente, tu carne, tu pecado. El que te acusa en el cielo es Satanás. Entonces, primer ámbito, digamos, en donde Satanás nos ataca es por medio de los incrédulos y las mentiras que los incrédulos introducen al mundo, guiados por Satanás y sus huestes. La segunda manera que Satanás nos ataca es de que nos ataca directamente, pero de manera externa. Yo quiero como pensarlo en esas categorías de que Satanás ataca al incrédulo internamente, puede entrar en él y controlarlo. Satanás solamente puede atacar al creyente de manera externa. No puede entrar ni en tu mente ni en tu corazón. Imposible. Job 1 es un buen ejemplo del poder de Satanás en el mundo físico, de que pudo hacer caer fuego del cielo para matar, pudo afligir a Job con una enfermedad. Es decir, de que Satanás tiene control sobre bacterias, sobre cosas en este mundo, obviamente con el permiso de Dios, como vemos en Job 1. Pero tiene poder para atacar al creyente de manera externa, tal vez manipulando hormonas en tu cuerpo para hacerte sentir de alguna manera, pero siempre en este ámbito, no en tu mente. Pastor MacArthur ha enseñado muchísimo sobre este tema. Si quieres buscar más información en Gracia a Vosotros, también en nuestra teología sistemática hay una sección que se llama ¿Satanás puede leer tu mente? No, y da varias páginas allí si quieres más información. Pero quiero como resumir los puntos aquí para ver el poder y los límites del poder de Satanás en la vida de un creyente. Primero, relacionado a lo que ya vimos, es de que Satanás puede influir en la iglesia sembrando incrédulos dentro de la iglesia. Y no muchas veces pensamos en esto. Pero es increíble cuando lees los evangelios de que casi siempre que Jesucristo llega a una sinagoga, ¿qué pasa? Los demonios gritaban. Esto debe hacernos reflexionar un poquito. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que los demonios estaban poseyendo a gente que profesaba ser creyente en Dios. Que Satanás, queriendo atacar a los creyentes sin poder tocar a ellos mismos, importa mentiras a la iglesia por medio de los incrédulos, poseyendo incrédulos que pueden mentir, que pueden cuestionar, que pueden dañar el testimonio de la iglesia. Mateo 13:24 habla de Satanás sembrando cizaña dentro
de la iglesia. Como dije, Satanás se disfraza como ángel de luz y normalmente trabaja de manera clandestina. Obviamente cuando estamos en los evangelios, en el libro de Hechos, la luz del Hijo de Dios, la luz de Jesucristo, no les dejaba trabajar de manera clandestina. Tenían que arrodillarse delante de Cristo. Pero ningún demonio se arrodilla delante de mí, ni de ti. Entonces Satanás trae falsos maestros, trae falsos a la iglesia visible para tentar por medio de mentiras, por medio de tentaciones. Ahora, algunos argumentos, creo que tengo 3 razones de por qué Satanás solamente puede atacarnos de manera externa y no puede entrar en tu mente y implantar ideas o dudas en tu mente. Primera razón, porque pensar pecado es pecado. Tener un pensamiento pecaminoso es pecaminoso. Si estamos dentro del Sermón del Monte, por ejemplo, en Mateo 5, tú pecas no solamente cuando asesinas al hombre, sino cuando le aborreces en tu corazón. Tú cometes adulterio ¿cuándo? Cuando codicias a la mujer en tu mente. Es decir, de que pensar un pecado es un pecado. Entonces, si tú estás cuestionando la bondad de Dios, eso es pecado. Si tú estás recordando algo pecaminoso y pensando en eso, deleitándose en eso, eso es pecado. Y esto nos lleva a la segunda razón, de que es imposible entonces de que Satanás implante una idea pecaminosa en tu mente porque ya no eres esclavo de pecado. Si Satanás pudiera obligarte a pensar algo pecaminoso, entonces eres un incrédulo. Porque Satanás no tiene la capacidad de obligarte a pecar si eres un creyente. Si eres un creyente es imposible que Satanás te obligue a pecar. Si tú pecas como cristiano, lo haces por voluntad propia, no por obligación. Satanás ya no tiene ese poder sobre el cristiano. Romanos 6 ya lo mencioné, pero sería bueno leerlo. Romanos 6, versículo 20. Noten cómo Pablo lo explica, Romanos 6, 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, si tienes duda acerca del poder de Dios para salvarte, es decir, que ya no tienes fe en lo que dice la Escritura, eso es pecado. Si Satanás pudo implantar ese pecado en tu mente y te ha obligado a pecar, entonces eres esclavo del pecado. Y eso es imposible para el creyente. Satanás no tiene ese poder, que es nos lleva a la tercera razón. Porque la Biblia nos hace responsables por nuestros pensamientos y nuestras acciones. Tú mismo eres responsable por lo que piensas. Tú mismo eres responsable por lo que haces. No puedes echar la culpa a Satanás por un pensamiento tuyo. Si tú piensas algo pecaminoso es tu culpa, debes confesar ese pecado, matar ese pecado y buscar vivir en santidad.
Santiago 1 obviamente sería el texto clave para hablar de este tema. Obvio, hay muchos otros pasajes donde Jesucristo dice que lo que sale del hombre viene de adentro del hombre. Si le sale cosas feas, es porque cosas feas habitan en su corazón. Pero en Santiago 1 dice en el 13, Santiago 1:13, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cuando uno es tentado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte. Entonces, echar la culpa a Satanás no es lo que la Biblia nos dice. Tú eres el culpable, tú tienes la culpa. Y por eso tienes que matar a tu carne. Dices cosillas, pero a veces vienen pensamientos muy feos a mi mente, sí, por tu carne. Por eso tienes que matar a tu carne. Dime una cosa, cuando hablas de esos pensamientos feos, pecaminosos, son de cosas que nunca has experimentado, que Satanás inventa de la nada e implanta en tu mente, o son cosas que has visto, son cosas de tu vida pasada, cosas que tú mismo has experimentado, que tu carne trae a tu mente. ¿Te das cuenta que eres tú? Tú eres el pecador que te causa problemas. Tú eres tu principal enemigo. Y nosotros tenemos que hacer guerra, no a Satanás en nuestra mente, hacer guerra con nuestra carne. Pablo dice en Romanos 8, ¿qué? Que estamos en guerra. Hay dos personas aquí, en un sentido. O sea, dos enemigos, mejor dicho. Dos enemigos. Yo y Josías, mi carne. Mi carne contra mí. Y los dos no pueden salir con vida en esa guerra. O yo voy a matar a mi carne o mi carne me va a matar a mí. Son las únicas dos opciones. Una guerra que hacemos en nuestras mentes. Ahora, para aclarar, la Biblia muchas veces habla acerca de Satanás de manera general, el poder que él tiene sobre nuestras vidas. Algunos textos que son muy memorables, que Pedro no quiere que Cristo vaya a la cruz, y ¿qué es lo que Cristo dice? Quítate de mí, Satanás. Ahora, el punto allí es de que Satanás había poseído a Pedro, implantado una idea en la mente de Pedro para que Pedro dijera eso. No es el punto. ¿Cuál es el punto? El punto es de que Pedro se estaba portando como Satanás, tratando de estorbar la misión de Cristo de ir a la cruz. Entonces, cuando la Biblia habla de que, esa mentira es de Satanás, la idea no es de que Satanás implantó una mentira en la mente de un creyente. El punto es simplemente de que Satanás es el padre de mentiras. Y si tú estás mintiendo, entonces te estás portando como Satanás, que origina el pecado, origina la mentira. Entonces, ¿cómo es de que Satanás nos ataca? Aquí, en nuestras mentes, a través de mentiras que incrédulos promueven, no implantando ideas en tu mente, sino atacando de afuera, con ideas, con pensamientos. En nuestra teología sistemática resumen las estrategias de Satanás en básicamente tres: de hacer que la gente niegue la verdad, es decir, promover mentiras;
Segundo, descreditar la reputación de la iglesia, sembrando incrédulos dentro de la iglesia. Y tercero, destruyendo el celo para las cosas del Señor. Entonces, esto pues genera la tercera y última pregunta de esta noche, y es, si Satanás nos ataca así, ¿cómo debemos enfrentarlo? ¿Qué hacemos para enfrentar a Satanás? Bueno, en una palabra, obedece a Dios, o sea, obedece la Biblia. Es la manera de resistir al diablo. No es complicado, no tenemos que hacer algo místico, no necesitamos estrategias que no encontramos en la Biblia, 4 pasos para enfrentar a Satanás. Mira, si tú estás aprendiendo cómo enfrentar a Satanás con estrategias que no están en este libro, ¿quién te está instruyendo de cómo enfrentar a Satanás? Satanás mismo. Eso no es sabio. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Cómo es de que debemos enfrentar a Satanás según Dios? Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de ti. Si tú estás matando a tu carne aquí en tus pensamientos, Satanás no tendrá ningún poder sobre ti. ¿No? Si dejamos de pecar, pues no hay ninguna otra cosa. Y cada vez que la Biblia habla de la forma en que el creyente enfrenta a Satanás, lo pone en esos términos tan simples. ¿No? Santiago 4:7, de resistir el diablo, de dejar de pecar. Voy a mostrarles algunos otros textos. 2 Corintios 2:11 habla de que la forma en que derrotamos las mentiras de Satanás es a través del perdón, perdonar a los creyentes. Dice en 2 Corintios 2:10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, si no perdonas, si guardas rencor en tu corazón, va a ser mucho más fácil para que Satanás te haga caer. Porque los demonios son astutos. Cuando un hermano entra en la iglesia y tú vas al otro lado y le ignoras, el demonio bien sabe que estás guardando rencor en tu corazón. Y entonces te va a traer un incrédulo dentro de nosotros, que te va a hablar feo de ese otro hermano y causar aún más rencor y problemas. No ignoramos sus maquinaciones. Satanás quiere hacernos pecar. Entonces debemos de vivir en santidad, o sea, perdonar a nuestros hermanos. Otro texto muy clave aquí mismo en 2 Corintios, capítulo 10. Dice 2 Corintios 10, versículo 3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas, Pablo? ¿Derribando qué? Derribando argumentos, mentiras y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, eso según Pablo es cómo enfrentas a Satanás. Primero, rechazas las mentiras, derribas los argumentos de los falsos, de las falsas religiones. Y luego, llevas todo pensamiento falso en obediencia a Cristo. Es decir, que la vida cristiana se pelea aquí en la mente. Es lo que dice Pablo en Romanos 12, cuando está resumiendo la vida cristiana. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si vas a enfrentar a Satanás, tienes que batallar diariamente en la renovación de tus pensamientos. Tu cerebro no funciona como debe. Tu cerebro está caído. Tu mente ha sido renovada, pero tu cerebro está caído todavía. Y tienes que obligarlo, tienes que mandarlo a pensar pensamientos santos. Tienes que lavar tu mente con la palabra de Dios todos los días. Porque si no lo haces, constantemente te está atacando tu carne, está haciendo guerra contra tu mente y no puedes dejarlo. Efesios 6 hemos visto mucho la armadura de Dios, pero nuevamente no son cosas místicas. O sea, tiene que ver con la fe, con la justicia, tiene que ver con la verdad, tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con la palabra de Dios, que es la espada con que enfrentamos a las falsas mentiras de Satanás. ¿Cómo vas a matar a esos pensamientos falsos que vienen a tu cerebro? Pues con la verdad de Dios. Rápido, no hay mucho tiempo para esto, pero no tienes que atar a Satanás. No hay ningún versículo bíblico que hable de esto. El versículo que muchos usan para esto se encuentra en Mateo 18. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Pero si te fijas en el contexto, está hablando de la disciplina eclesiástica. Está hablando de un hermano que está en pecado y luego tú vas con dos, o sea, vas a solas y luego si no escucha vas con dos o tres. Y en ese contexto de sacar fuera a uno que profesa ser salvo pero se está portando como el diablo, cuando entregamos a esa persona a Satanás para la destrucción de su carne, estamos diciendo que esa persona no es cristiano. Y estamos de acuerdo con el cielo en ese momento. Dice Mateo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No tiene nada que ver con demonios ni Satanás, tiene que ver con incrédulos que están siendo disciplinados y echados fuera de la iglesia. Bueno, quisiera terminar con un pasaje que creo que nos ayuda muchísimo a ver lo práctico que es la guerra espiritual. En 1 Timoteo 6, 1 Timoteo 6, comenzando con el verso 6. Si quieres batallar contra Satanás, vean lo que dice Pablo. 1 Timoteo 6, versículo 6. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, ¿cómo peleas la buena batalla de la fe? Pues estar contento con lo que el Señor te ha dado para no caer en la tentación de la codicia
y buscar la justicia, buscar pensar pensamientos de justicia, de santidad. Si estudias la Escritura, si estás matando a tu carne, Satanás no tiene ningún poder, ningún dominio sobre ti. La forma de enfrentar a Satanás es como la Biblia lo dice, de buscar la santidad, de buscar la santificación por medio de las Escrituras. Y si no lo haces, si pecas, no echar la culpa a Satanás. Identificar correctamente quién es el culpable es de suma importancia. Porque si tú crees que Satanás te está implantando esas ideas pecaminosas, entonces no vas a hacer nada al respecto. Y él va a seguir haciéndolo en tu mente toda tu vida. No puedes crecer. No puede ser, hermanos. Los pensamientos pecaminosos que tú tienes vienen de ti y tienes que matarlos para la gloria de Dios. Tienes que buscar la santidad, buscar la santificación y crecer cada día hacia la imagen de Jesucristo. Y prometo, con la autoridad de las Escrituras, que día a día vas a tener menos de esos pensamientos, menos ese pecado, porque es un trabajo que el Espíritu Santo está obrando en ti, una santificación progresiva. 2 Corintios 3, 18 dice que somos transformados de gloria en gloria hacia la imagen de Cristo. Ahí es donde batallamos, hermanos, buscando la santificación, la santidad en nuestros pensamientos. Amén. Vamos a orar. Señor, es en estos momentos que sentimos de manera tan profunda nuestra pecaminosidad, que es tan difícil para nosotros concentrarnos en la santidad, somos constantemente distraídos. Nuestras mentes a veces son tan indisciplinadas, tan llenas de pecado. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a identificar el problema. El problema somos nosotros. Y que nos des poder y fuerza para hacer guerra a nuestro pecado, de matar a nuestra carne, de reemplazar esos pensamientos feos con pensamientos de Cristo, de quitar los vestidos sucios de pecado y pensamientos pecaminosos y sustituirlos con pensamientos de misericordia, de amor, de orar los unos por los otros, de adorar a nuestro Dios y de llenar nuestras mentes con tu verdad. Damos gracias por tu ayuda en el nombre de Cristo. Amén.